¿Tenés por ahí o te acordás de alguna canción que él haya hecho para Artaud, que la haya estado cantando en la casa antes, ponele, y que, esa la usaste o usaste esa parte para Artaud? Eh, sí, es lo que te digo, Sí, él en esa época vivía acá en casa, entonces yo lo escuchaba todo el tiempo, las canciones las estaba componiendo, entonces estaba todo el tiempo haciendo esa música, digamos. Estaba componiendo, entonces era repetir los pedazos hasta que encontraba el acorde, o, viste, la resolvía. Después yo le perdía la claro, pista, porque por exacto. ahí eso mismo lo terminaba Sí. haciendo en otro lado, Ujú, porque ujú. era así, entonces eh, pero no paraba, digamos, No, no hay no se duda. tomaba tiempo, Ujú, la ujú. necesidad era esa, Mm, estaba ahí metido y metido hasta que no obtenía lo que quería. el paquetito Mm, redondo, no paraba, ujú, era ujú, eso. ujú. En todo caso, por ahí la dejaba para Descansar, resolverlo en sí. otro momento, ¿viste? Por ahí no se materializaba en algo. ¿Qué es eso? Hay temas algún tema, por ejemplo, que Ujú, aparecen, no sé si es de esa ujú. época, pero temas que aparecen, hay varios temas de la película, ¿cómo es que se Fuego llama? Gris, Fuego Gris, en la ¿viste? Biblioteca Claro, Nacional, muy... eh, hay temas que son viejos, Sí, sí, muy viejos, sí, ¿viste? Que los tenía ahí sí. guardaditos, que no los podía haber sacado en cualquiera de esos discos, Claro. digamos, o en Artaud Ujú, mismo. ujú, Son incluso temas de la época de Almendra, ¿viste? ujú. Eh, bueno, ¿viste? Se ve que había algo que no lo tenía resuelto y bueno, se le redondeó y ahí lo pudo mandar Claro, sí, en la banda de sonido de esa película. sí. Y, pero no me acuerdo Ujú, en ujú. especial, ¿viste? Es No, no, así está bien. un tema. Que me hace acordar un poco esto que contás de su forma de trabajar, ¿no? Que lo ha compartido él y también que uno lo ve, por ahí uno que escucha tanto sus discos y vuelve a ver entrevistas y vuelve, viste que una de las cosas que escuchas a Almendra como ya a los 7, después lo escuchas a los 11, a los 20 y vas encontrando cosas nuevas. Eso pasa con Luis, por lo Ahí va. menos a mí. Sí, sí, Que sí. digo, creaba así, viste, como medio como porque dejaba anotado una palabra en una factura, como decía, después otra en otro rincón, después las cosas aparecen, se acomodan, viste, él decía. Ahí Como, va. bueno, voy así, yo hago, lo largo y después veo cómo lo engrano, digamos, a todo. Un poco eso me recuerda que contabas recién, que él mismo lo decía también. Sí, sí, porque, qué sé yo, eso lo hizo a lo largo de toda la Uh vida. -huh, Él por ahí venía a ver a mis viejos, ya más, hablando más uh -huh, en el presente, uh -huh. como que venía a ver a mis viejos y él o tenía una guitarra acá que le dejaba a mi Uh viejo, -huh, o, o la tenía para que uh él -huh. no tenía que traer una, Total. ¿viste? Tenía acá su viola. Y acá venía y se ponía a tocar, ¿entendés? Lo que tenía en la cabeza, a seguirlo laburando. O te agarraba un avirome en Mm, cualquier lugar, o se ponía a escribir algo que se le había ocurrido. mm, Era así claro. constantemente, ¿viste? Un canal, tenía que... Sí, Mm, por ahí le pasaba mucho cuando venía acá, claro. porque acá tenían más, no eran amigos a quienes atender Sí, o a sí. quienes, viste, pero yo lo veía en la casa, era lo mismo. Ah. O lo que se cuenta que yo lo veía, que en medio del Claro. quilombo, el Sí, fragor sí, de la sí. casa, el tipo estaba componiendo un tema del ¿Cómo podés? carajo y Claro. estaban los nenes peleándose, ¿viste? Y la madre retándolos, Y él se aislaba hasta con que por una ahí le burbuja. saltaba la chapa porque la situación era Claro, y sí. incontrolable. Pero quiero decir, también él tenía flor de carácter, ¿no? Ujú. Luis, digamos. Eh, Era como muy tolerante al Claro, extremo, porque claro. se bancaba, se Mm, bancaba, se bancaba. En un momento ponía los claro, puntos o lo que fuera, ¿no? Pero claro. ¿Qué te iba a decir?
¿En algún momento él te comentó su pensamiento o reflexión Artaud, digamos, por Antonín? Eh, ¿Tenés idea cómo llegó a él? O sea, cómo Mira, sus pensamientos. en esa época él compartía mucho tiempo con Jorge Pistocchi. Ujú. Viste, y yo también compartí muchísimos de esos momentos, o acá en casa o en la casa de Jorge. Eh, Jorge tenía, la pareja de Jorge era Marta Kelly. Marta Kelly escribía. Esa fue la que lo conecta a Luis con Artaud, digamos, porque Luis conocía a los surrealistas o sí, o los poetas malditos, Ujú, o de leer, ujú. como es pero Artaud no lo tenía, a Rimbaud, qué sé yo, Rambo. Ujú, los tenía prácticamente a todos. Y yo también tenía contacto con todo eso, ujú, porque tenía un grupo de amigos que uno era Jorgito Viñoveski, con el que hicimos las tapas de Pescado Rabioso, compartimos, ujú, y el otro era Gustavo Varela, que escribía poesía, y éramos más o menos de la ujú, misma edad, eran un poco más grandes que yo, 1 o 2 años. La cuestión que ellos también tenían mucha data, ¿viste? Los conocían, eran enamorados del surrealismo ujú, y, eh, y bueno, era como que ese mundo iba y venía con Luis, ¿viste? También mm, porque venían acá todo el tiempo, mis amigos compartimos un ujú. montón. Y toda esa literatura estaba dando vueltas permanentemente, ¿viste? Y lo que no lo que realmente ingresa a ese mundo es Artaud a través de Marta Kelly. Yo me acuerdo de- de ese momento acá en casa, Mirá, ¿viste? Eso sí me lo mirá. acuerdo, de estar Marta, Jorge, Luis, no sé si estaba con Patricia, Luis en esa época ya. La cuestión es que yo terminé leyéndolo, yo harto, ¿viste? Si ya la manera en que el tipo encara los textos es tan dura, tan fuerte, ¿viste? Que Te te eso pega te iba a o te decir, pega. te da Sí, una piña. sí, te sacude, Bienvenido, sí. claro. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso le pasó a él también, Mm, ¿no? Con Artaud le movió el piso. mm. Y después, no sé, yo terminé leyendo biografías del tipo. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando hicimos el ciclo este que te comentaba recién? Claro, entraba y bueno, decir, bueno, un disco se llama Artaud. ¿Quién fue Artaud? Básico, o sea, si no me entendés, tenés que ir para atrás. Claro, nos pusimos a leer los textos de Artaud. Y dijimos, en cualquier momento terminamos, viste, ya entras a un punto de nivel mental que Sí, decís, uy, esto es muy, sí, que te cuesta, ¿viste? pero viste como terminás medio cuestionándote, observando, viste, como a ese nivel, un poco como decís, claro, Sí, es sentía mucho, viste, como esa cosa muy visceral visceral, tal y cual, tan tal cual. profundo y tan Y que, el tipo, bueno, viste, que sufría de sí. meningitis y sufrió toda la vida el tipo de Mm, dolores. Bueno, yo cuando era chico tuve mirá, meningitis, viste, eso es sí, lo una leímos data. eso y ¿No? dijimos, mirá qué flashero Yo eso. fue creo que tenía ocho Ajá, años y tuve como dos enfermedades grosas. Una ajá, fue ajá. poliomielitis y al toque, después de 2, 3 meses de Al pasar toque. una, me apareció la otra, ¿viste? Sí, Y bueno, las zafé, creo. sí, no, sí, Creo que claramente. las zafé. ¿Viste? Por Sí, ahí tengo algunas sí, sí, secuelas por sí, ahí. sí. Y es más, yo te digo que estando internado en el Ujú, hospital de ese mal, ujú, había una chica, porque era una enfermedad infecciosa. Entonces estaba en una sala común de ujú, infecciosos
Y había una chica que estaba por sarampión, o no Claro. sé, varicela, no sé qué mongo tenía, pero había tenido meningitis y la piba le había quedado afectada, ¿viste? Entonces no tenía todas las, todas las funciones bien de su cabeza, ¿viste? Y vos estabas ahí como diciendo, bueno. Yo voy a quedar así, pensaba, ¿viste? Te juro, Claro, era una cosa claro, qué tremenda. flash. ¿Y ahí cuántos años tenía? 8 años. Estabas muy 8 chiquito, años, como sí, no flashearla. sí. Y leíste harto, ya bueno, más adolescente, y vos Claro, ahí y empezaste a eso, hacer cabo. claro, me Claro. fui enterando de que el tipo había pasado por esa. Pero Y ahí bueno, te tocó, ahí mira en ese punto re personal, o sea, claro, muy puntual. viste, qué loco, Qué ¿no? loco, sí. Sí, yo hoy Sí, sí. me pregunto, por ahí me Ujú. invitó a tocar por eso, Luisa. Ah, bueno, ay, no lo sabés. No lo sabés, no lo sabés. No lo sé, pero Ay, no es te un puedo punto creer que a que te mí quedó ahí. me queda en el misterio eso, ¿no? O sea, Bueno, no creo que haya sido por eso, pero por ahí sí. viste que era muy minucioso, como nada estaba atado con alambre, lo que hacía Luis, No, nada. no, O sea, siempre nada es había... casualidad. Y en ese sentido, bueno, es buenísimo lo que acabas de plantear, era me dejas la duda a mí. ¡Qué flashero! ¡Qué flashero! Más que no es una enfermedad tan común, o sea, porque no hace tantos años tampoco. No es que estamos hablando a principios de siglo, ¿me entendés? Que había Claro, enfermedades, no es claro. hace tanto para la historia de la humanidad y las enfermedades, Sí, digo, ¿no? lo O loco sea, es que yo tuve un caso que fue el primero de la Argentina y el primero creo que de toda Sudamérica o algo así. Entonces llegaba a aparecer en revistas no me médicas de digas. la época. Claro, porque a mí yo me contagio por un virus que lo transportaban las palomas. Y acá en la esquina había un palomar. ¿Viste? Era un palomar. Era un lugar donde lo llamaban la carbonería porque conseguías todo tipo de combustibles, desde carbón, querosén, nafta. Te vendían todo eso ahí. Y tenían como un lugar donde guardaban carros. Tenían caballos, carruajes. Las palomas Y se las habitaban palomas ahí, vivían ahí. Era como como un galpón de campo. pero era muy abierto, ¿viste? Era muy abierto. Y nosotros estábamos jugando todo el día, porque, ¿qué eso? La mitad de mi vida de niño pasó en la calle, porque Qué lindo era esa época. comer algo y Salir. te ibas a la calle y estabas todo el día en la calle, o jugando al fútbol o con amigos, Claro. lo que sea, y te llamaban para venir a comer, a bañarte, Sí, a a dormir. cambiarte, Sí. que tenés que comer o que tenés que irte. Pero pasaba una buena parte del día Mirá vos. transcurría en la calle. Entonces estábamos todo el tiempo en contacto con las palomas, ¿viste? Nos pasaban por arriba volando, le tirábamos pelotazos. Claro. Era una red tan vieja la que rodeaba ese patio carruaje, que tenía ladrillos que ahí la mampostería y estaba lleno de nidos de arañas, ¿viste? Pero era muy grande, ¿viste? Había unas arañas Claro. que La vivían mano, locos. sí. Entonces, lo que jugábamos a sacarlos. Entonces cazábamos o una mosca o una hormiga y se la tirábamos para Para verla ver cómo. salir, la sacábamos una y para que se pegara, cualquier cosa, todo tipo de Bueno, experimento era. sí, sí. Y las palomas estaban ahí, iban y venían. Entonces, hicieron como me tomaron una muestra a mí, con eso detectan y a la vez vine acá a hacer un relevamiento. Del barrio. Y claro, porque había agua estancada Claro. también, entonces los tipos encontraron que lo que yo tenía estaba en las heces Claro, de de las las palomas. palomas. Mirá vos. ¿Viste? Y eso pasaba en Ámsterdam. Estaba lleno de palomas y también tenían este problema. Ahí, es más, las habían exterminado justamente por la Claro. cantidad de gente que se contagiaba. Entonces fue como
una cosa que apareció en Claro, las revistas mira. de medicina.